No sé cuánto he tenido la oportunidad de leerlo, cuánto lo han visto. Aquí está la Constitución de la República. Ustedes saben que la Constitución de la República ha tenido modificaciones a lo largo del tiempo y precisamente esta edición fue lanzada el 27 de octubre del año 2024. Pero la Constitución ha sufrido cambios a través del tiempo. Entonces tenemos los derechos civiles y políticos, tenemos el artículo 37, tenemos el derecho a la vida, uno de los derechos más importantes que deben tener cada uno de los ciudadanos. Se le debe garantizar a las personas el derecho a la vida. Algo que me llamó mucho la atención, dice que el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. Desde que se sabe que una fémina está embarazada, desde ese momento matar esa vida es ya, por así decirlo, violar el derecho a la vida. No dice desde el nacimiento hasta la muerte, sino desde la concepción hasta la muerte. Otro derecho por el cual nosotros necesitamos día tras día regirnos es la dignidad humana. Todos tenemos derecho a tener dignidad. La palabra dignidad muchas veces nosotros la asociamos con una persona de escasos recursos, pero no es así. Todos tenemos dignidad. Y ese es un derecho que se le debe respetar a cada persona, la dignidad humana. Todos tenemos el derecho a la igualdad. Todos tenemos derecho a la igualdad. Todos somos iguales ante la ley. Eso es algo también muy importante. Entonces, tenemos aquí tenemos derecho al libre desarrollo de la personalidad. Todos tenemos una limitación jurídica, tenemos el derecho a expresarnos libremente. Nosotros en los días pasados, en las redes sociales y a nivel nacional, una manifestación en contra de la ley Mordaza, la cual prohíbe lo que es el derecho a la expresión. Ese también es otro derecho que usted y yo como dominicanos tenemos el derecho de expresarnos libremente acerca de cualquier tema. En vista de lo que hemos hablado, alguna persona de los derechos que hemos mencionado puede decirme alguna anécdota de esos derechos que se le haya violado, alguna situación que tuvo en algún momento y que se le haya violado ese derecho, para hacerlo un poco más participativo. A nadie se le ha violado ninguno de sus derechos. A ninguno. Okay. Tenemos entonces, pasando... Bueno, en cuanto al derecho de la libre expresión, ¿verdad?, que tú mencionabas ahorita, se me dio un caso en la universidad que nos habían puesto una asignatura, después nos la habían quitado. Cuando fuimos a hablar con el rector, no nos permitió expresarnos. Simplemente impuso su voluntad por encima de lo que nosotros pudiéramos decir. En ese momento se sintió feo, nos sentimos mal, porque teníamos derecho a expresarnos, ¿verdad que sí? Pero no se nos permitió en ese momento. Entonces me sentí identificada con esta ley que tú acabaste de mencionar. Entonces pasamos a la siguiente sesión. Dice que tenemos todos derecho a una vivienda. Todos tenemos derecho a tener nuestro propio espacio, a vivir en una vivienda. El Estado tiene, por así decirlo, esa responsabilidad de que cada persona que vive en el territorio nacional pueda tener derecho a una vivienda. Todos tenemos derecho a una educación de calidad. Todos tenemos derecho a recibir una educación de calidad. Ustedes saben que a lo largo de los años en nuestro amado país han existido diferentes luchas entre las clases sociales en cuanto al tema de la educación. Y todos los que estamos aquí
creo que aquí nadie tiene 10 años, ¿verdad? Pudimos ver en el año 2002 lo que fue la lucha en contra de, en ese momento, para el 4% de la educación. Eso fue algo que llegó a nuestro país y de manera significativa ha contribuido a que nosotros podamos obtener lo que es una educación de calidad. Cada uno de nosotros tenemos derecho a la salud. Todos sabemos que el sistema de salud en nuestro país no está muy bien, ¿verdad? Porque a veces no tenemos los recursos para ir a ese centro de salud y se nos brinden los servicios necesarios, los servicios básicos, ¿verdad? Muchas veces tenemos que ir a otras instituciones donde tenemos que pagar para que nos puedan resolver cualquier situación. Déjenme decirles que nosotros tenemos derecho a tener buena salud. Todos tenemos derecho al trabajo de manera independiente. Todos tenemos derecho a trabajar y a ganarnos sustento. Aparte de lo que dice la Constitución, la misma palabra de Dios nos dice que del sudor de nuestra frente es que nosotros podemos obtener lo que es el pan, ¿verdad? Para poder subsistir. Ya entrando a la parte final de los derechos, vamos a hablar un poco de lo que son los derechos colectivos y los derechos del medio ambiente. Todos tenemos, por así decirlo, la protección del medio ambiente. El Estado debe garantizar que cada persona pueda vivir en un ambiente donde se pueda respirar, ¿verdad? No sé cuántos de los que están aquí en esta comunidad han tenido problemas con el asunto de la retención de la esa situación donde a también les toca pasar un día y no pasa, y eso entonces crea una situación, ¿verdad? Crea un malestar. Déjenme decirles que cada uno de nosotros tenemos el derecho de vivir en un ambiente sano, en un ambiente donde podamos respirar aire puro, en un ambiente donde cada uno de los elementos naturales puedan ser respetados. Todos tenemos ese derecho. Así que dice aquí que los poderes públicos prevendrán y controlarán lo que son los factores de deterioro ambiental e impondrán sanciones legales. La responsabilidad objetiva por daño causado al medio ambiente y a los recursos naturales exigirán lo que son una recompensación. Entonces todos tenemos derecho a vivir en un ambiente natural y que podamos respirar, pero también tenemos un deber que cumplir. Ese deber tiene que ver con el cuidado de lo que son los elementos naturales, de lo que son cada una de las fuentes hidráulicas que hay en nuestro país. Todos tenemos ese derecho y ese deber también. Así que nada, muchas gracias por su atención. Si hay alguna opinión en este momento pueden levantar su mano. Nosotros le damos la participación. Tengo claro que todos los derechos, o sea, todos tenemos derechos y los mismos derechos, y en algunas ocasiones desconocemos cuáles son nuestros derechos. O sea, que es importante que reconozcamos estos derechos para que podamos Así que vamos a ver si alguien tiene otra opinión. Si no, todo en paz. Sí, el derecho al medio ambiente que usted mencionó es importante, ya que el medio ambiente no se cuida y se tira basura en cualquier parte, donde ese derecho realmente debemos recordarlo para saber que también tenemos el deber de cuidar el medio ambiente. Algo muy importante también que tú mencionaste es que muchas veces solamente recordamos los derechos que nosotros tenemos, pero no nos acordamos de los deberes que nosotros tenemos que cumplir. Entonces debería ser parte y parte. Fue una charla muy importante porque nosotros debemos conocer los derechos que nosotros tenemos, pero el deber también que nosotros como ciudadanos tenemos que cumplir. Muchas gracias
Tiene que decir cuando usted va con la